Imagina que hay dos amigos que viven en la misma calle. Uno se llama Argentina y el otro se llama Bolivia. Ambos son muy diferentes, pero se llevan bien porque comparten algunas cosas en común, como el gusto por el fútbol, la música, la comida y además tienen un negocio juntos. Argentina le compra a Bolivia un producto muy importante, el gas, que le sirve para cocinar, para calentar sus casas y hasta para manejar autos. Bolivia le vende el gas a Argentina porque sabe que Argentina lo necesita y además ese dinero obviamente que le rinde a Bolivia. Todo iba bien entre ellos hasta que un día Argentina empezó a tener problemas económicos. Su moneda se devaluó, la inflación se disparó y su deuda externa se hizo insostenible. Entonces Argentina decidió dejar de pagarle el gas que le compraba a Bolivia, diciéndole que le iba a pagar más tarde cuando las cosas mejoren. Bolivia se enojó mucho porque eso significaba que perdió ingresos y que no podía confiar en su amigo. Además, Bolivia tenía otros clientes que también le compraban el gas, como Brasil y Paraguay, y no quería perderlos por culpa de Argentina. Entonces empezó una disputa entre los dos amigos que duró varios años. Bolivia le reclamaba a Argentina que le pagara lo que le debía. Bolivia le reclamaba a Argentina que le pagara lo que le debía y la amenazaba con cortarle el suministro de gas si no lo hacía. Ahora imagínate que además de comercializar gas, también hay otro producto muy común en la casa de todas las personas que se comercializa bastante. Estoy hablando de la harina. Argentina produce muchísima harina porque tiene grandes extensiones de tierra donde se cultiva trigo, maíz, entre otros cereales. En cambio, Bolivia produce mucha menor cantidad de harina porque tiene menos tierra, su clima más variado y es mucho menos favorable para los cultivos. Por eso, Argentina le vende a Bolivia parte de su harina a un precio más barato que el que cobra en su propio país, y esto beneficia a Bolivia, que puede abastecerse de harina y ofrecerla a su población a un costo accesible, pero también beneficia a Argentina, que puede ganar dinero con su excedente de harina y evitar que se desperdicie o se eche a perder. Sin embargo, hay un problema: la harina que Argentina le vende a Bolivia no es del todo legal. Una parte importante de esa harina es subsidiada por el gobierno, es decir, que el gobierno argentino pagaba una parte de lo que salía la harina para así reducir su precio y que los sectores más pobres de la sociedad no tengan problemas en acceder a este producto. Pero ¿qué pasa? Ese subsidio que hacía el gobierno argentino estaba destinado no a la exportación a otros países, sino que lo consuman los ciudadanos argentinos, que somos los que pagan los impuestos. Había personas que se aprovechaban de esta diferencia, de esta situación, compraban la harina a un precio reducido en Argentina, la contrabandeaban ilegalmente a Bolivia y obviamente ahí tenían una ganancia aprovechándose de esta diferencia de precio. En otras palabras, en Argentina, en sus gobiernos pasados, le estaba subsidiando la harina prácticamente a los bolivianos. Y esto perjudica a ambos países. Argentina, obviamente, porque esa harina debe ser consumida por los propios argentinos, que son los que están bancando los impuestos que derivan en ese subsidio. Y Bolivia, porque está dependiendo en gran medida de un producto que viene del mercado negro y que puede escasear de un momento para el otro. Además, esto genera una competencia desleal en ambos países, en los productores y comerciantes de este producto de la harina, que claramente se ven afectados con este contrabando ilegal que sucedía entre la frontera entre Argentina y Bolivia. La situación se complicó aún más cuando en Argentina hubo un cambio de gobierno. En noviembre de 2023 ganó las elecciones Javier Milei, que era muy diferente a los anteriores gobiernos. Milei es un economista que defiende el libre mercado, el individualismo y la ausencia del Estado. Él dice que el Estado no debe intervenir en la economía ni gastar más de lo que recauda. Por eso, Milei anunció que iba a renegociar la deuda externa de Argentina y que iba a reducir las importaciones de gas porque prefería explotar sus propios recursos, como el petróleo o el gas de vaca muerta. Te imaginarás que esto no le gustó nada a Bolivia, porque veía peligrar su relación de estas conexiones con Argentina. Bolivia temía que Argentina no pagara su deuda y que además perdiera este comercio que tenía con Argentina por medio del gas. Pero la cuestión no pasaba solo por el comercio de harina o gas. Miles de bolivianos entraban y salían a diario de Argentina llevando todo tipo de productos comprados a menor precio. Esto se hacía sin ningún tipo de control. Solo caminando unos kilómetros se encontraban en un país con precios más bajos. Este mercado negro, con el correr de los años y las dificultades económicas de ambos países, no hizo más que crecer y duplicarse. De hecho, en este último tiempo, la moneda argentina junto con la de Venezuela
Venezuela y otros países, fue en todo el mundo de las que más se ha devaluado en los últimos años. Cada vez que esto pasaba, los países limítrofes festejaban porque tenían la posibilidad de ir a Argentina no solo a vacacionar y demás, sino a adquirir productos que en sus países salían mucho más caros y con la diferencia de moneda podían tener un beneficio. Estamos hablando entre ellos de productos básicos como la carne, el aceite, la leche, los vinos, chocolates, entre otros. Como verán, Argentina tiene una economía muy variada, a diferencia de Bolivia, que además del 90% de sus exportaciones tienen que ver con el gas natural, que encima ya se le está terminando. Este mercado negro no se limitaba solo a alimentos, sino que incluía también vehículos, joyas, armas y demás mercancías provenientes, muchas de ellas de asaltos o de bandas criminales que operaban en ciudades fronterizas. Por si esto fuese poco, muchos bolivianos cruzaban las fronteras para atenderse en los hospitales públicos de Argentina. Incluso había bandas criminales que ofrecían trámites express para obtener el documento de identidad argentino. Y no termina ahí, es mucho más grave, para que tomen dimensión de cómo el kirchnerismo arruinó a Argentina. De esta manera, los bolivianos fácilmente podían contar con un documento de identidad argentino, podían acceder a los distintos bonos o planes sociales que el gobierno argentino les daba a los pobres, como por ejemplo la asignación universal, la ayuda escolar, la tarjeta de alimentos y la asignación familiar, que entre otros los bolivianos terminaban recibiendo medicinas, libros, beneficios sociales, educación gratuita hasta la universidad. Todo esto, adivina qué, pagado con los impuestos de los argentinos. Gracias a Dios, ahora Argentina con Milei tomó una decisión completamente diferente que beneficia ahora sí a los argentinos, cerrando el paso fronterizo entre Argentina y Bolivia. De hecho, parte del ejército argentino se lo envió a esa zona para bloquear ese mercado negro que tanto afectaba a ambos países. También se instalarán puestos de peaje para monitorear el ingreso de ciudadanos bolivianos. Hasta incluso se pudo ver a una excavadora que compartieron en las redes sociales en el río de la Quiaca, que era una de las principales vías para el mercado negro. Y más allá de que esta medida puede ser negativa para alguna que otra persona, creo que está hecha con buena intención, como para cortar con el mercado negro, con el mercado ilegal, que a la larga no terminaba favoreciendo la economía de ninguno de los dos países. También Milei quitó los subsidios que tenía la harina, que les había comentado antes, porque dijo que el precio lo tiene que determinar el mercado y no el Estado, lo cual a mí me parece perfecto, porque obviamente cada presidente va a tratar de tomar las decisiones que favorezcan más a su propio país y a sus propios ciudadanos. Esto provocó un gran malestar en Bolivia, a tal punto que salió Evo Morales a decir que Bolivia no se atenderá a ningún argentino mientras gobierne Milei. No sé por qué Evo Morales dijo esto como si fuese el dueño del país. De todas maneras, no me extraña de este amiguito de los kirchneristas que salga a decir esto, pero creo que hasta los propios bolivianos van a entender las medidas que están tomando Milei, dando el contexto que yo acabo de dar lo más objetivamente posible. Por otro lado, no está bueno que una figura pública o un político o expolítico, como le quieran llamar, salga a provocar el odio de esta manera, más allá de que esté del bando enfrente, cuando en realidad sea del lado de la frontera que estemos. Tenemos que provocar la unión entre nosotros, la de ayudarnos entre nosotros y fortalecernos como región, si se quiere decir, y no la de rivalizar. De todas maneras, no hay duda de que esta medida de Milei iba a traer inflación en Bolivia, justamente productos que dependían de este mercado negro como la harina, que ha tenido una inflación del 60%. Actualmente este tipo de productos son escasos y caros, y los comerciantes han tenido que buscar otras vías, como buscar otras fuentes para comercializar esos productos o incluso probar con otros ingredientes. Esto incluye empezar a importar harina de otros lados que les salgan más barato. Más allá de que Bolivia está un poco desesperada con estas medidas que acaba de tomar Argentina, no está dispuesta a ceder. Prefiere respetar sus decisiones, sus intereses, y me parece perfecto. Lo que no me parece perfecto es que hay rumores que hay organizaciones de izquierda dentro de Bolivia están intentando organizarse con otras organizaciones cubanas y de izquierda para ir y tumbar, o aunque sea ayudar a los que quieren tumbar al gobierno de Milei. Hay organizaciones cubanas, bolivianas, tratando de en algún momento voltear al presidente Milei. A ver, hoy Venezuela es una suerte de narcoestado, Bolivia es una suerte de narcoestado, donde lo que estamos viendo es la pelea entre Arce y Morales, es la pelea por quién controla el narco. También es una amenaza de naturaleza militar que hace a la defensa nacional. ¿Por qué? Porque recientemente Bolivia ha firmado con Irán
un acuerdo para transferencia de tecnología militar de Irán a Bolivia. Y no nos olvidemos que Irán es quien diseña los drones que produce Venezuela y que Rusia utiliza para atacar Ucrania. Al día de hoy, la relación entre Argentina y Bolivia es muy incierta. Nadie sabe si los dos amigos podrán resolver sus problemas o si se alejarán definitivamente. Lo único que se sabe es que ambos países tienen muchos desafíos por delante y que necesitan cooperar y dialogar para superarlos. Esta es una historia que nos muestra cómo la economía, la política y la cultura pueden afectar las relaciones entre países. Pero esta historia no tiene por qué terminar así. Esta historia puede tener un final feliz si los dos países deciden volver a dialogar y cooperar y confiar entre sí para sacar un beneficio mutuo. Al final, todos buscamos vivir en armonía, compartir lo que tenemos y disfrutar lo que nos gusta. No importa si somos de Argentina o de Bolivia. Y por eso les quiero pedir que compartan este video con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con todo el mundo. Compártanlo con toda persona que le pueda interesar esta historia y dejen en la caja de comentarios cuál es su opinión, así todos podemos leerla.